El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Caracas Radio, lo mejor este lunes 10 de enero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos de los titulares más destacados en Venezuela y el mundo. Sin duda alguna, la noticia que destacan medios de comunicación en Venezuela y más allá de nuestras fronteras tiene que ver con lo ocurrido este domingo en el estado Barinas, durante la repetición de en los comicios regionales en esa entidad. El chavismo, bueno, perdió 2 veces. En esta ocasión, según la información que se ha dado, con una diferencia mayor, si cabe, la interpretación que hacen las agencias de noticias, destaco uno de los titulares, de tantos titulares, es que terminó la dinastía de los Chávez en Barinas. Bueno, efectivamente, la familia del expresidente estuvo al frente o tenía bajo su control esta entidad. La tuvo durante más de 20 años. Sergio Garrido, un desconocido en la política nacional, se impuso con 14 puntos de ventaja sobre el ex vicepresidente y ex canciller Jorge Arraza, quien tuvo a su disposición todo el poder del gobierno durante la campaña. Un asunto, por cierto, que subrayó el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien estuvo ayer en Barinas. Bueno, la movilización prácticamente de todo el aparato del PSUV. Y bueno, pasó lo que ocurriría, yo les diría que en cualquier elección en nuestro país. Ganó una alternativa de cambio. Es evidente. Y bueno, se abre toda una discusión, de eso vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy, porque algunos consideran que, bueno, que el régimen de Nicolás Maduro va a permitir algún tipo de apertura. Sin embargo, hay grandes dudas, como es evidente. Aquí estaba en juego, digamos, un bastión que es símbolo para el régimen venezolano, para la revolución bolivariana, pero no estaba en juego el poder. Nos acompaña Rocío San Miguel. Ella es presidenta de Control María, ¿aún no está Ciudadano para la conectada? A ver, ¿qué me dice César? No Aún no está conectada, está intentando ingresar por Zoom, que le demos unos minutos. Perfecto, perfecto. Me dicen que la vamos a tener unos minutos. Con ella vamos a analizar. Ella es presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, el papel de el estamento militar, porque una de las inquietudes que surgía ayer es por qué reconocieron la derrota en esta oportunidad y no el 21 de noviembre. No lo sabemos internamente qué pasó allí, pero lo que sí es cierto es que después del evento del 21 de noviembre, ustedes recordarán, un grupo de militares retuvo las actas electorales de Barinas. Bueno, un asunto que además fue destacado en medios de comunicación nacionales e internacionales. Esto tuvo información la misión de la Unión Europea, de observación de la Unión Europea que estuvo en nuestro país. Una cosa insólita, bueno, que ocurre en Venezuela. Ellos retuvieron las actas y finalmente el Tribunal Supremo de Justicia, bajo control oficialista, inhabilitó al ganador.
en esa oportunidad Freddy Superlano, y no solo eso, al resto de candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática que iban a participar. El único que, bueno, no inhabilitaron fue Sergio Garrido, quien ayer obtuvo más del 55% de los votos según el primer boletín, más de 172.400 sufragios, según la data oficial. Un capítulo aparte, el de el dirigente Claudio Fermín, él obtuvo 1.77% de los votos, bueno, en toda clase de comentarios en redes sociales, y seguramente lo hablaremos también a lo largo del programa, cuando, bueno, analicemos el impacto político que este evento va a tener y ya ha tenido en nuestro país, sobre todo puertas adentro entre los factores de la alternativa democrática y aquellos que, bueno, cumplen esta función que aparentemente le tocó cumplir a Claudio Fermín, cuya candidatura, por cierto, a última hora recibió el apoyo, si me permiten, sorprendente, de Daniel Ceballos. Ustedes recordarán, ex alcalde, dirigente de Voluntad Popular, expreso político. Él se trasladó a Barinas para expresar su respaldo a Claudio Fermín, un asunto, por cierto, que generó el rechazo de su esposa en redes sociales, Patricia de Ceballos. Pero bueno, eso es un capítulo aparte. Nosotros vamos a tratar de analizar a lo largo de la mañana de hoy, insistimos, el papel de la Fuerza Armada, pero también lo que va a ocurrir a continuación. Uno de los elementos a destacar tiene que ver con las divisiones internas, porque ustedes recordarán, si no lo comentamos, Jorge Arreaza intentó por todos los medios separarse del chavismo o de la gestión del anterior gobernador Argenis Chávez, que perdió el 21 de noviembre, advirtiendo incluso que él no iba a gobernar bajo los designios de la familia Chávez, sino bajo las instrucciones de Nicolás Maduro. No sé si eso me ayudó o no, el resultado lo decimos con ironía. Me dicen que ya tenemos a Rosé San Miguel aquí. Sí, María, está conectada en Zoom. Gracias por atendernos temprano. Con ella queremos hablar acerca de, bueno, el papel de la Fuerza Armada Nacional. La inquietud que yo le trasladaría es, ¿por qué en su opinión? Primero, bienvenida. Creo que es la primera vez que conversamos en 2022. Le deseo lo mejor en este año, a pesar de las dificultades. ¿Por qué considera usted que la institución armada esta vez sí reconoció el triunfo de la alternativa democrática en la elección regional de Barinas? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, María Alejandra? Buenos días. Buenos días. Los detalles técnicos. ¿Estamos ya al aire? Sí, estamos al aire. Bienvenida y gracias por atendernos. ¿Cómo no? Bueno, le trasladaba la inquietud, en su opinión, antes de entrar en materia sobre la institución armada de nuestro país, ¿por qué piensa usted que la Fuerza Armada, los militares, reconocieron esta derrota y no el pasado 21 de noviembre? La escuchamos. Sí, María Alejandra, yo creo que hay una especie de mito respecto a que los militares reconocen o no reconocen un resultado electoral. Se han construido demasiados mitos al respecto. Lo que sucedió el 21 de noviembre con el general Serrano Gotera, que era el comandante, o continúa siendo el comandante de la SODI Barinas, es que claramente recibió instrucciones de Miraflores en ocasión del triunfo electoral de la oposición el 21 de noviembre, y se le solicitó directamente que mantuviera las actas de 3 mesas para que se dilatara todo el proceso de toma de decisiones respecto a qué hacer con Barinas en noviembre del año pasado. Es decir, no es que los militares toman la decisión unilateralmente de no reconocer. Es un proceso de toma de decisiones mucho más complejo que tiene como órgano clave, decisor o de dar instrucciones Miraflores. En este caso, claramente Miraflores aceptó la derrota, muy tempranamente Arreaza reconoce la derrota y los militares simplemente cumplen la orden. Es decir, creo que eso es importante tenerlo claro para derrumbar mitos en torno a esa relación entre militares y elecciones en Venezuela.
Es decir, en su opinión, ellos no actuaron por voluntad propia el 21 de noviembre, sino bajo las órdenes de alguien más. Sí, y siempre lo han venido realizando. Es decir, en los últimos años la dirección y la actuación de la Fuerza Armada Nacional ocurre a partir de la señal de Miraflores. Ese mito, repito, de que unilateralmente se reúne el alto mando militar para dar una locución al país y decir tal o cual cosa, creo que hay que minimizarlo, hay que ocuparlo realmente en su justa medida para que si eventualmente ocurre en algún momento, más que todo podría ocurrir en elecciones de carácter nacional, tener, digamos, los elementos claros para el análisis. Aquí claramente los militares no se pronunciaron, sino simplemente cumplieron la labor del Plan República, llevar las actas y además continúa un largo proceso en este momento, todavía el despliegue del Plan República, pero no iban a tomar ninguna decisión unilateral en este sentido de reconocer o no reconocer si la autoridad política no lo hacía previamente. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque hemos leído algunos análisis acerca de lo que está ocurriendo en materia de seguridad y defensa en territorio nacional, sobre todo en la frontera con Colombia. De hecho, el ministro colombiano de la Defensa, Diego Molano, reiteraba este fin de semana que el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional está en territorio venezolano y desde allí planean atentados como el ocurrido en Cali el viernes en horas de la noche, que dejó como saldo más de 10 efectivos policiales heridos. Y llama la atención el desproporcionado despliegue de la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad, para participar en este evento del domingo, del 9 de enero, y bueno, la desprotección que hay ahora mismo en la frontera y en buena parte del territorio nacional, como sectores como Barrancas del Orinoco, Monagas, donde hubo 7 víctimas mortales producto de los enfrentamientos. ¿Qué puede decir? No escuchamos. Sí, María Alejandra, la Fuerza Armada Nacional está teniendo enormes dificultades en los operativos de despliegue territorial en defensa de la soberanía y la integridad nacional. Y está a la vista los resultados que se están dando no solamente en aquellos espacios fronterizos con límite internacional, sino, como bien has expresado, dentro del territorio, Barrancas del Orinoco y otras zonas que territorialmente, repito, no se encuentran allende el límite internacional. Prueba de los problemas del despliegue operacional o de la limitación de efectivos militares que hay como pie de fuerza para estas labores, queda en la conformación del propio Plan República en el Estado Barinas. Ciertamente hubo un despliegue de órganos de seguridad del Estado que alcanzaron una cifra de más de 24.000 efectivos en el Estado, pero de ellos solamente 4.000 eran efectivos de la Fuerza Armada Nacional, porque 10.000 de ellos eran componentes de la Milicia Nacional Bolivariana que en propiedad no forman parte de la Fuerza Armada Nacional. Y esto es un análisis bien importante porque nos está dando varias lecturas. La primera de ellas es los problemas operativos que tiene realmente la Fuerza Armada Nacional para tener un pie de fuerza que dé respuesta a los enormes y muy graves problemas fronterizos. Y en segundo lugar, un análisis también que no puede perderse de vista. El Plan República está dejando de ser ejecutado en los centros electorales por efectivos de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional y está cada vez más siendo asumido por otros órganos armados del país. Para muestra la presencia de 10.000 milicianos versus 4.000 efectivos de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional en Barinas y 14.000 otros órganos de seguridad. Me estoy refiriendo a DIGESIN, SEBIN, cuerpos de Policía Nacional, Estatal y Municipal. Eso es muy importante, muy significativo, porque ya se venía sospechando en los últimos procesos electorales, pero quedó perfectamente discriminado en este estudio de caso en el que se ha convertido el análisis de las elecciones en Barinas. No sé si tuvo la oportunidad de ver un video muy comentado en redes sociales de efectivos armados, fuertemente armados, bajo el efecto de estupefacientes. Ellos aparentemente fueron detenidos posteriormente. Yo le preguntaría,
o le pediría, mejor dicho, un comentario acerca de este tipo de incidentes que se conoce en este caso producto de la publicación de las imágenes en redes sociales. ¿Qué puede decir? La escuchamos. Sí, un hecho muy lamentable, un hecho que denota los enormes problemas que está enfrentando la Fuerza Armada Nacional. Prácticamente el país que pudo tener acceso a este video que circuló y se hizo viral, en el cual los propios efectivos, soldados, un cabo primero, un soldado de tropa alistada, reconocían ellos mismos estar bajo o presuntamente bajo los efectos de estupefacientes, dejó al país en shock. Es decir, quienes seguimos el tema de la Fuerza Armada Nacional, primero produce dolor, primero produce indignación, pero más allá de esto, cabe un análisis. Hay un problema de fondo, María Alejandra, que significa que los militares que entran como tropa alistada apenas tienen formación de 3 meses. Allí se trataba de un cabo primero que debería ser líder y llevar tiempo ejecutando sus labores, y no se explica cómo ocurre esto. Es decir, hay desprofesionalización claramente en esta situación, pero también hay falta de superioridad al mando que vigile que estas situaciones se den. El mismo lenguaje empleado por estos jóvenes deja mucho que desear. Es decir, ese es un video en el cual claramente se destruyen todas las normas y principios militares y claramente se incurre en un delito militar. Allí prontamente actuó la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero esto ya deja una estela de enorme preocupación respecto a lo que hay dentro de la Fuerza Armada Nacional en esos espacios de militares alistados que están cumpliendo servicio militar. Y no te olvides que esta es un amplio peso del pie de fuerza. Nosotros calculamos que en términos de alistados en Venezuela, soldados, debe de haber aproximadamente unos 60.000 a 80.000 efectivos, y están entrando, repito, sin una adecuada formación y sin una adecuada profesionalización. Venezuela tiene que propender, en un momento en que sea posible rectificar aspectos en la Fuerza Armada Nacional, a una profesionalización de la tropa. Es decir, quitar ese tema de la tropa alistado, llamar desesperadamente para que se alisten jóvenes en la Fuerza Armada Nacional, cosa que no está ocurriendo. Hay serios problemas para captar jóvenes que quieran ser alistados en la Fuerza Armada Nacional. Pasar de eso a ofrecer un amplio soporte de formación y de carrera para la propia tropa, que en Venezuela se llama tropa profesional, pero que dista mucho de ser el concepto de tropa alistada que vimos lamentablemente en ese video. Finalmente, nos decía Luis Isquiel hace algunos días, hablando de lo que está ocurriendo con la Fuerza Armada y la presencia de grupos irregulares venezolanos y extranjeros, como el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de la FARC, que en su opinión, ahora mismo la institución castrense no tiene la capacidad de enfrentar estos desafíos en Venezuela y a estos grupos, la acción de estos grupos en territorio nacional. ¿Qué opina usted? Bueno, hay problemas doctrinarios en el empleo de la Fuerza Armada Nacional. Todo el carácter político partidista que se ha venido desarrollando en estos años ha penetrado desde el punto de vista no solamente de la moral, sino también de la operatividad, de la confusión de elementos que se vienen dando. Prueba de ello, por supuesto, también son las operaciones que se desplegaron en marzo del año pasado y que se iniciaron con un ataque aéreo en la zona del Alto Apure para esta confrontación que dio como resultado inclusive militares como prisioneros de guerra de la guerrilla. Es decir, es el descalabro total de lo que puede significar una Fuerza Armada Nacional exitosa en la custodia de la principal función que tienen asignada de carácter constitucional, que es el resguardo de la soberanía e integridad nacional. Viene ocurriendo un fenómeno de penetración de grupos armados de muy distinta naturaleza: guerrilla tradicional, guerrilla disidente, crimen organizado,
guerrilla local que se han venido consolidando a lo largo de estos últimos años en la frontera y que están haciendo vida en el territorio nacional, para lo cual la Fuerza Armada Nacional está demostrando no tener la capacidad, ni los medios, ni la doctrina de empleo necesaria para acabar con este fenómeno que, repito, está socavando ya no solamente los espacios fronterizos, sino otros espacios territoriales de la nación. Es decir, la guerrilla se está acercando cada vez más a centros neurálgicos del país y esto es sumamente grave. Debe plantear, por supuesto, una reflexión, pero también una readecuación de todos los aspectos relativos a la doctrina de empleo de la Fuerza Armada Nacional, el ocuparse de las funciones constitucionales que tienen asignadas y, por supuesto, eliminar la despartidización política que viene socavando todos los elementos estructurales de su funcionamiento. Entonces, Miguel, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa de la Fuerza Armada Nacional. Nosotros hacemos una pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Bueno, palabras más, palabras menos. En el grupo anterior hacíamos el análisis desde el punto de vista militar, el papel de la Fuerza Armada, de los cuerpos de seguridad que se desplegaron este domingo en el estado Barinas. Y en esta parte vamos a hablar acerca del impacto político de lo ocurrido ayer, tratando de, proyectar escenarios de cara a este año y lo que está por venir. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, ella es especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Como siempre, gracias por atendernos y como le decía en privado, le deseo lo mejor este año 2022 que apenas comienza. Bienvenida. Muchas gracias, María Alejandra, que sea un buen año para todos, sí. Muchas Así cosas es. que desear, sí. A pesar de las dificultades. Yo le pedí un comentario inicial acerca de lo ocurrido ayer. Nos llamaba la atención un dato y es que el chavismo decidió reconocer su derrota en esta oportunidad, no así el pasado 21 de noviembre. ¿Qué puede decirnos acerca de este proceso que termina con la victoria del candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, la revalidación, si me permite, de la Alternativa Democrática con más del 55% de los votos según el Consejo Nacional Electoral? La escuchamos. Sí, bueno, yo creo que queda la lectura más clara. Hay muchísimas cosas para analizar y las iremos desmenuzando, pero la lectura más diáfana que queda es que al chavismo no se le puede ganar por 130 votos. Yo creo que esa es la lectura. En caso de empate, el chavismo no permite, pero en caso de una victoria abrumadora como la que fue ayer, que se hablaba inicialmente de 20 puntos de diferencia, al final los datos oficiales parece que no llegaron a tanto, pero al menos unos 15 puntos de diferencia, tratándose de lo que se trataba.
es un dato arrollador, pues, ¿no? Es una victoria muy bonita, diría yo, y el mensaje es ese: no se puede ganar por 130 votos, sino hay que arrasarle al chavismo, ¿no? Ahora, cuando usted dice tratándose de lo que se trataba, ¿a qué se refiere? Bueno, evidentemente hay un elemento simbólico muy potente, muy poderoso, el elemento simbólico de haberle ganado al chavismo en la cuna del chavismo, en la cuna del comandante Chávez, es muy importante. Ahora bien, ese símbolo ya se había derrotado el 21 de noviembre, ¿no? O sea, el primer efecto político, el primer efecto sorpresa que derrumba el símbolo político se da el 21N, ¿no? Cuando se derrota en su patio al chavismo y al hermano de Chávez y a la familia Chávez, que había estado gobernando pues por 20 y pico de años, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre ayer va más allá de eso, porque además de ratificarse la derrota simbólica del chavismo, se derrota también algo que yo creo que es mucho más importante, que se derrota la logística del entramado electoral del madurismo, ya podríamos decir, hablando, o del régimen como tal, ¿no? Se derrota la logística, una logística muy poderosa, porque el poder había decidido, usando una analogía llanera, ¿no? Jugarse a Rosalinda. Se jugaron a Rosalinda y perdieron a Rosalinda. Entonces, bueno, lo que se llama en términos más castizos, ir por lana y salir trasquilado, ¿no? Hay que ver todo lo que se hizo en términos de argucias y de artimañas electorales y de trampas electorales puras y simples en relación a Barinas, ¿no? El régimen fue unos cuantos pasos más allá en cuanto a su abanico de artimañas, ¿no? Empezando desde el momento en que el TCJ convoca unas nuevas elecciones, desconociendo lo que había pasado, y dejando en evidencia que ese Tribunal Supremo de Justicia está supeditado a los deseos del Ejecutivo. O sea, creo que hay que empezar por allí, ¿no? La decisión de entrada ratifica la inexistencia real de separación de poderes en Venezuela. Pero más allá de eso, después siguieron pues las reubicaciones extemporáneas de los candidatos a la gobernación, como Arreaza y como Claudio Fermín, que votaban en Caracas y fueron reubicados pues de manera extemporánea y de manera irregular. Las inhabilitaciones que no tenían sentido alguno, en caso, por ejemplo, de la esposa de Superlano, que no había ni siquiera desempeñado un cargo público nunca, o una cosa que muy, muy, muy traída por los pelos, pero además todo el conjunto de poderío económico que se exhibió en esa campaña, tratando de comprar voluntades y tratando de movilizar a como diera lugar, y sin embargo la participación masiva, que fue bastante más importante de la que hubo el 21 de noviembre, pues dio ese desenlace que vimos ayer, ¿no? Ahora, tengo que hacer una repaso policial. De eso quisiera dejarle dos inquietudes. Una tiene que ver con los escenarios políticos de cara a un posible cambio en nuestro país. Comentábamos con la audiencia que está claro que el oficialismo, el chavismo, reconoce su derrota porque no estaba en juego el poder, la permanencia en el poder. Yo quisiera su comentario sobre este tema, porque ya se ha abierto la discusión sobre un referéndum revocatorio y elecciones presidenciales de cara al 2024. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué tan serias son las diferencias en el chavismo? A la luz de lo que vimos en la campaña de Jorge Arreaza, bueno, parece que eran serias, pero ¿qué tanto? Yo le dejaría la inquietud a la luz de lo que él dijo, criticando abiertamente la administración del gobernador anterior, Argenis Chávez, aunque utilizó, digamos, la imagen del expresidente para tratar
de ganar voluntades en Barinas. Le ruego permanezca unos minutos más, regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope. RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, analizando el impacto político de esta elección, la repetición de los comicios regionales en Barinas. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández. Yo les he dado un par de inquietudes. Una tiene que ver con la disposición del chavismo de permitir un cambio, como pasó en Barinas. Sí está en juego su permanencia en el poder. Eso número uno. Y número dos, ¿qué tan serias son las diferencias en el seno del oficialismo a la luz de lo que pudimos ver y las declaraciones cruzadas entre Jorge Arreaza y la familia Chávez? La escuchamos. Sí, efectivamente, en las elecciones regionales, en ninguna de las elecciones regionales está planteada la salida del poder de Maduro, sí, y en buena medida pues puede ser una alerta válido, ¿no? O sea, se permitió porque no estaba en juego la salida del poder, pero digamos que aunque no estuviera en juego la salida del poder, sí es una aproximación a la salida del poder, y lo es por las distintas cosas que venimos analizando. Lo es desde el punto de vista de la épica, de la narrativa revolucionaria como tal, del símbolo como tal, que es muy importante, pero lo es también desde el punto de vista geopolítico. O sea, las implicaciones que para el poder tiene geopolíticamente el Estado de Barinas, y no soy yo la mejor persona para analizar esto, pero gente que maneja todo el tema de la narcoguerrilla, todo el tema militar, pues lo ha venido advirtiendo, ¿no? O sea, no es tampoco un Estado, es un Estado mucho más importante de lo que podría ser por su valor económico o por su valor poblacional, ¿no? Más allá de lo simbólico. Pero además, el hecho de que se haya puesto tanto empeño en ganar y se haya, de nuevo, se haya exhibido todo el arsenal de trucos, se haya hecho gala de todo el arsenal de trucos para conquistar electoralmente con las triquiñuelas a su alcance y no haberlo podido lograr, tiene un valor importante, y yo creo que hay unas lecciones muy importantes que se pueden desprender de estas elecciones, y esas lecciones tienen que ver con el valor de la unidad, sin duda, pues, o sea, lo que hemos visto o lo que se vio en Barinas tiene que ver con esa cosa con eso que siempre comentamos y que es muy de perogrullo, pero que vale la pena recordar. O sea, tú
tú ganas en la medida que tengas un cuerpo coherente de propuestas y estés mucho más unido que tu adversario y promuevas la desunión en tu adversario, ¿no? Fue la estrategia básica que siguió el chavismo en noviembre, ¿no? Entonces, promover la desunión en las filas de tu adversario y mantenerte unificado en las propias filas, ¿no? Ahora, nos queda poquito tiempo, yo no quiero dejar por fuera el tema de una elección a nivel nacional. Está claro que, digamos, y lo han dicho abiertamente, el chavismo no está en la disposición de permitir una transición a la democracia en este momento en nuestro país. ¿Cómo ve usted este tema que ha abierto una discusión en Venezuela, incluso entre los factores que hacen vida en la alternativa democrática? La escuchamos. Bueno, cuando uno dice el chavismo no está dispuesto, creo que es una generalización. Hay actores que están dispuestos y hay actores que no están dispuestos. Yo creo que justamente de eso se trata la filigrana, ¿no? Porque una transición política es un acto de filigrana política. Una bomba la puede lanzar cualquier imbécil, pero desactivar una bomba es un proceso de filigrana política, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata. Y lograr la transición es un proceso de filigrana política donde hay algunos actores que estarían dispuestos que a lo mejor no son voceros de la transición, pero que estarían dispuestos a una transición. Encontrar a esos actores es fundamental. Ahora, ¿cómo ve usted los procesos que están por venir? El revocatorio, por ejemplo, decía Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, que él dice eso no va a llegar a ninguna parte, no lo van a permitir, como ya pasó en 2016, y habrá que ver en qué términos se celebran las elecciones presidenciales. Ya algunos hablan del escenario estilo Nicaragua. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Creo estar de acuerdo con Caleca, no lo he leído, pero estoy de acuerdo. Yo creo que el revocatorio es una figura complicada, que no es simplemente solicitar una planilla y solicitar, recoger una firma y hacerlo, porque tiene innumerables estadios, innumerables espacios donde se puede alterar eso y mucha discrecionalidad a lo largo de todo el proceso. Creo que podría ser posible un revocatorio solamente si hay factores de poder que están de acuerdo con la conducción del revocatorio previa a esa llamado al revocatorio. Es decir, no puede haber revocatorio si antes no hay una negociación acerca del revocatorio. Y creo que eso hay que tenerlo claro y no estar pensando fantasías. O sea, cualquier salida, la transición democrática venezolana, vía revocatorio o vía elecciones 2024, es producto de una negociación. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, usted no ve disposición en algunos factores, como ha dicho, del chavismo, del oficialismo o del madurismo, para permitir una transición en 2024 a través de la celebración de elecciones presidenciales en este momento, digamos, ¿o sí? No, yo sí lo veo. Yo veo más la posibilidad de una transición en el 2024 que a través de un revocatorio hoy. Ahora, si se incrementan las presiones hacia Maduro, hacia la nomenclatura madurista, y pueden ellos percibir que un revocatorio puede ser una salida honorable, no descartaría del todo el revocatorio. Pero hoy por hoy veo mucho más posible la salida 2024 que la salida 2022. Finalmente, sobre lo que está ocurriendo en la alternativa democrática, quisiera sus comentarios. Cerramos 2021 con los factores absolutamente enfrentados y divididos. Y bueno, comenzamos este año con una discusión acerca de la renovación de los liderazgos. ¿Qué puede decirnos brevemente? Sí, es muy importante. Y ahí de nuevo las lecciones de Barinas son muy importantes, porque el rol, yo diría que uno de los roles fundamentales de la jornada de ayer lo ha tenido sin duda Superlano, ¿no? Porque Superlano pudo ensarzarse en
en una disputa o una tónica muy distinta a la que finalmente asumió. Él pudo encadenarse a la Plaza Bolívar de Barinas e inmolarse, pudo hacer distintas cosas no electorales, digamos, no porque tenía además las razones y los incentivos para hacerlo. No solamente porque le arrebataron una gobernación que había ganado, sino que impidieron que fuera candidata su primera opción, que era su esposa, ¿no? Lejos de eso, el Superlano actuó con una madurez y una serenidad democrática que yo creo que es muy, muy loable y un desprendimiento. Se convirtió en el primer... virtualmente en el jefe de campaña de Garrido. Entonces, creo que ahí hay una lección importante, y hay una lección importante también del otro lado, pues, también del lado de el rol que pudo tener Argeni Chávez en la pérdida de ese espacio político. O sea, hay aprendizaje por los dos lados. Carmen Beatriz Fernández, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia, expresando opinión y análisis acerca de lo ocurrido ayer, la repetición de elecciones de Barinas, que termina con la victoria de Sergio Garrido, con más del 55% de los votos, candidato de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulitzer Calla, en la producción Genesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,